profetizaron durante el reinado o el imperio asirio. ¿Sí se acuerdan? Ay, no me asusten. Oigan que no se acuerdan. Ese cuadrito lo vimos varias veces. Sí. Entonces, luego vimos a Días, Joel, Isaías y Miqueas. Están pintados del mismo color porque son más o menos contemporáneos. Esos también profetizaron durante el imperio asirio. Los tres primeros profetizaron desde Israel o desde el reino del norte y los siguientes cuatro desde Judá o desde el reino del sur. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Estos tres primeros profetas, Jonás, Amós, Oseas, que son contemporáneos, que son profetas menores del siglo VIII y que profetizaron cuando el imperio asirio tenía el poder, profetizaron desde Israel. Tenemos entonces al profeta Jonás y nos dice ahí el profeta que huyó. ¿De quién huyó Jonás? ¿Por qué? No, eso no fue lo que dijimos. Por, no, desobedeció, pero ¿por qué? Pero no era porque no quería profetizar, había un motivo. No, exacto. Jonás no quería profetizar a los ninivitas porque porque el Señor le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive y profetiza que en 40 días lo voy a destruir. Ese era el mensaje que Jonás tenía que dar. Pero Jonás conocía al Señor. De hecho, habíamos visto que Jonás ya había profetizado. ¿De dónde era Jonás? ¿De qué provincia de Israel? Eso también lo vimos. Era de Galilea. Por eso, cuando en el Nuevo Testamento a Jesús le dicen, de Galilea nunca ha salido nada bueno, pues eso era mentira, porque de Galilea sí había salido un profeta en los tiempos de Jeroboam II y ese profeta fue Jonás. ¿Sí? Jonás era de un pueblito de Galilea. Y Jonás, el motivo por el cual no quería ir a Nínive era porque era muy patriótico, era porque no quería que el Señor perdonara a los ninivitas. No era tanto porque él no quisiera ir o no era tanto porque él quería desobedecer al Señor. El motivo principal de Jonás era porque él no quería que el Señor perdonara a los ninivitas, porque los asirios eran un pueblo violento, porque los asirios habían maltratado al pueblo de Israel, habían humillado, habían violentado al pueblo de Israel. Y entonces este hombre, como era tan nacionalista, dijo, no, pues yo que voy a ir a profetizar allá para que esta gente se arrepienta, si esos son nuestros enemigos. Olvidando Jonás, ¿sí? Que la misericordia del Señor es para todos. Entonces, este profeta básicamente, o este libro profético, básicamente lo que nos enseña es que la gracia estuvo vigente desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que pasó con los ninivitas? Los ninivitas efectivamente se arrepintieron, dice la Biblia, que ellos hicieron ayuno desde el más chiquito hasta los animales. Todos ayunaron. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron delante de Dios y el Señor les perdonó la vida. Pasa a la siguiente diapositiva, hijo. Ahí está el resumen de Jonás. Esto se lo voy a pasar.
Y ahí nos dice, ¿verdad? Que Jonás tiene 4 capítulos, que el libro contiene la historia de Jonás y el gran pez. Dios llama a Jonás para que predique al pueblo de Nínive, conocido por su crueldad y sus fechorías. Jonás intenta huir y esconderse, pero finalmente prevalece la voluntad de Dios. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Se fue a Tarsis, el barco donde se subió estaba naufragando porque ahí en el barco iba un desobediente. Entonces el capitán del barco dice, ¿por culpa de quién estamos así? No, pues por culpa de Jonás, ¿no? Y pues que Jonás dice, no, pues échenme al agua, ¿no? Para que no vaya a ser que por culpa mía naufraguen todos. Y sí, pues lo echaron al agua y pum, se lo tragó el pez. Estando en el pez, se arrepiente, dura 3 días en el pez, el pez lo vomita, ¿sí? Y entonces ahí es cuando Jonás recapacita y dice, bueno, sí voy a hacer lo que el Señor me dijo, se va a Nínive, profetiza, el pueblo se arrepiente, y cuando el pueblo se arrepiente, entonces Jonás se enoja, pues se enoja por eso, porque el Señor perdona a los ninivitas que eran un pueblo cruel. Se enoja porque, y entonces el Señor hace crecer una calabacera, ¿cierto? Porque ¿qué hace Jonás? Va y se sienta en las afueras de la ciudad y se queda ahí a ver qué va a suceder con los ninivitas, pero pues no pasa nada, ¿no? No se mueren, no se destruyen, no nada, el Señor les da otra oportunidad. Y el Señor hace que crezca una calabacera para que le dé sombra a Jonás, pero luego viene un gusano y mata la calabacera y Jonás se enoja. Y entonces el Señor le dice, imagínate, si tú te preocupas, ¿sí? Y te enoja que se muera una plantita, como yo no me voy a preocupar que mueran miles que son al final mi creación, ¿no? Entonces ahí el Señor le enseña a Jonás que tienes que tener misericordia con los demás, ¿verdad? Pero dicen allá en mi tierra, es que hay algunos que tienen la ley de la ballena. ¿Saben cuál es la ley de la ballena? Lo ancho para lo, lo angosto para uno y lo ancho para ella, ¿no? Así hay gente, y así era Jonás, tenía la ley de la ballena, ¿no? Lo angosto para los ninivitas y lo ancho para él. ¿Sí? Él decía, no, pues yo sí soy digno de perdón, yo sí soy digno de misericordia, y los demás, que se los coma el tigre. No, pues no. ¿Ah? La misericordia es para todos. Dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Entonces al final Dios es soberano y Dios puede tener misericordia con quien Él quiera. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y hablábamos en esa ocasión, a veces uno, ¿verdad? Dice, ay, no, pero pues esta persona está mala, ¿no? ¿Cómo Dios va a tener misericordia de esa persona? Pues sí, Dios tiene misericordia de esa persona también. ¿Sí? Entonces, rápidamente, esto se lo voy a mandar, estos cuadritos. En el capítulo 1, Jonás desobedece a Dios y escapa. En el capítulo 2, Jonás en el vientre del pez. En el capítulo 3, Jonás va a Nínive. Y en el capítulo 4, Dios perdona y Jonás se enoja. ¿Sí? Luego sigue la historia del profeta Amós. ¿Sí? ¿A qué se dedicaba Amós? Era pastor y Amós le dice al Señor, ¿cómo tú me escoges a mí, no? Le dice, ¿cómo tú me escoges si yo soy un boyero? Le dice, si yo soy un boyero, ¿cómo tú me escoges a mí a que yo sea profeta? La siguiente diapositiva, hijo. Ahí está el cuadrito de Amós, gracias. Entonces, Amós nada más tiene 9 capítulos. Y dice, Amós era un pastor de Tecoa, un pequeño pueblo a 10 millas al sur de Jerusalén. Profetizó para el reino del norte. Esto era inusual, ya que la mayoría de los profetas no tenían ocupaciones anteriores. Amós predijo el derrocamiento del reino de Israel por los asirios, que ocurrió en el 722 a.C.
también predijo la ruina de Judá y de muchas naciones circundantes. ¿Qué fue lo que Amós, cuáles fueron los pecados que Amós le señalaba al pueblo? ¿Qué era lo que la gente hacía? Habían unos pecados así muy contundentes que acometía la gente y que Amós se los dice. De hecho, Amós le dice a las mujeres de Israel, ustedes vacas gordas de Basán. ¿Por qué les dice así? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Por qué les dice así? ¿Por qué les dice así? Oprimían a los pobres, ¿sí? Oprimían a los pobres, les prestaban y les cobraban intereses, manipulaban las balanzas, ¿sí? Era muy corrupta la gente en, 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 en Israel, ¿no? Y esto fue uno de los pecados que Amós más le señaló al pueblo, porque pues ellos tenían dinero, pero no era un dinero que ellos hubieran ganado íntegramente, ¿no? Sino oprimiendo a los más pobres, ¿sí? Entonces, así a grosso modo, pues del capítulo 1 al 2, pues está el llamado de Amós y el juicio contra varias naciones. Del capítulo 3 al 6, los juicios contra Israel. En el capítulo 7, el ataque personal a Amós, porque bueno, recordemos que todos los profetas fueron atacados, ¿sí? Todos. No hubo, digamos, uno que ejerciera su ministerio sin persecución, ¿no? La mayoría de ellos fueron perseguidos y fueron atacados por el mismo pueblo, por las mismas autoridades del pueblo, las autoridades políticas, religiosas, ¿sí? Todos sufrieron de lo mismo, nadie los quería, unos más que otros, pues, pero al final todos recibieron oposición. En el capítulo 8, el pueblo es comparado con la fruta madura. ¿Se acuerdan de esta profecía de la cesta de las frutas maduras de Amós? ¿Sí se acuerdan? De hecho, ahí en Amós está esa profecía de las cestas maduras, la de la plomada del albañil, ¿sí se acuerdan? Esas fueron visiones que tuvo Amós, ¿sí? Pero ¿dónde qué? Donde el Señor les mostraba, ¿verdad? O sea, si yo los midiera, ustedes no pasan, ¿no? Y les dice, y les pone la canasta de frutas maduras y les dice, ustedes ya están listos para el castigo. Eso era lo que significaba esa visión, ¿no? Y finalmente en el capítulo 9, Amós les advierte sobre la destrucción del reino del norte por parte del imperio asirio. Siempre acuérdense que el reino del norte fue castigado, ¿sí? En el hecho de que, ¿qué? De que vinieron los asirios y los invadieron, ¿sí? Y el reino del sur fue castigado en el hecho de que vinieron los babilonios y los invadieron también. O sea, los del norte por los asirios y los del sur por los babilonios. Luego viene el tercer profeta que es Oseas. Oseas, ¿qué se acuerdan de Oseas? A ver. Con una prostituta. Ajá. Muy bien, ¿qué más? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué Oseas es una personificación de Cristo? Específicamente en qué? ¿Mm? Porque nos perdona, ¿por qué más?
Acuérdense que Oseas, Dios le dice, bueno, cásate con esta mujer ramera, ¿no? Gomer, se llamaba la mujer. Cásate con Gomer, pero resulta que la mujer ya casada, pues anda ahí, ¿no? Del tingo al tango con sus amantes. Lo deja, ¿sí? Lo deja con 3 hijos y se va con sus amantes. Y entonces el Señor le dice a Oseas, no, luego ese amante la pone como esclava. Y el Señor va y le dice a Oseas, ve y cómprala. ¿Se acuerdan? Y la compra. O sea, la perdona, la compra, la redime, la trae, ¿no? Pero pues la mujer quería andar allá, quería andar allá con el uno y con el otro. ¿Por qué Gomer ilustra al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios igualito fue un pueblo infiel. Y el Señor muchas veces, en Jeremías, en Ezequiel, en varios libros proféticos, el Señor le dice a Israel, tú eres una ramera. Es más, le dice en Ezequiel, tú eres peor que una ramera porque las rameras cobran. ¿Sí? Así le dice, tú eres peor que una ramera. ¿Por qué? Porque el pueblo prácticamente, o sea, el Señor ilustra la infidelidad del pueblo en el hecho de que ellos levantaron imágenes de otros dioses, adoraron a otros dioses, ¿sí? Inclusive, eso lo vamos a ver ahora que veamos a Ezequiel. En el mismo templo, de Jerusalén, levantaron una estatua de Baal. O sea, a ese grado llegó la maldad del pueblo. Pero si hablamos del reino del norte, desde el mismo momento en que Roboán y Jeroboán, que eran los reyes del sur y del norte, se dividió eso, Jeroboán lo primero que hizo fue levantar un altar con dos altares con 2 becerros de oro para que la gente adorara y no fueran al templo de Jerusalén. O sea que desde el mismo instante en el que el reino se dividió, en el que Israel se dividió en norte y sur, desde ese preciso instante, el pueblo empezó a ser infiel. El pueblo empezó a adorar imágenes, a otros dioses, ¿sí? A caer en pecado, a romper el pacto que tenía con el Señor, porque el Señor había hecho un pacto con su pueblo escogido, con su pueblo Israel. Y el Señor les dijo, solamente al Señor vas a adorar, ¿no? Amarás al Señor por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Israel quebrantó eso. Por eso el Señor compara a Israel con una prostituta. Entonces, dice, Oseas pues tiene 14 capítulos y fue el único profeta del reino del norte de Israel que tiene un registro escrito. El Señor le ordenó a Oseas que se casara con una prostituta y Dios lo utilizó como símbolo de su relación con el pueblo de su alianza. Esto impulsó al profeta a comprender los sentimientos de Dios sobre la infidelidad de Israel y su promesa de redención. Amén. Entonces, Oseas del 1 al 3, pues ahí nos habla del matrimonio con Gomer, ¿verdad? La mujer ramera o prostituta o adúltera, como le quieran llamar. Y el Señor mismo le dice, perdónala y perdónala, ¿no? Luego del capítulo 4 al capítulo 7, Dios habla a Israel y a Judá. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, Israel y Judá, el Señor
siempre las personifica en los libros proféticos como si fueran hermanas, ¿sí? Entonces los profetas por eso es que siempre dicen, por ejemplo, a Judá, tú eres igual de prostituta que tu hermana, ¿no? Pero le está hablando de Israel, ¿no? O a Israel le dice, tú eres igual de infiel que tu hermana, ¿no? Porque le está hablando de Judá. Entonces, el Señor siempre habla a las dos naciones y hace esa relación, ¿no? De que ustedes son hermanos, aunque el reino estaba dividido, estamos hablando de que pues vienen de la misma raíz, vienen de la misma familia, ¿no? Entonces son hermanas. Ujú. En Oseas capítulo 8 al 11, pues aquí ya el Señor les da más detalles y les dice que es Asiria quien va a atacar a Efraín, porque acuérdense que aquí en Oseas el Señor le habla al reino del norte como Efraín. ¿Saben quién era Efraín? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién era Efraín? ¿Ah? Efraín era hijo de quién? De José. Efraín era hijo de José, Efraín y Manasés. Ajá. ¿Y quién era el mayor y quién era el menor? José tuvo dos hijos con la egipcia. ¿Cómo es que se llamaba la mujer? Asteneas, Azaré, ¿cómo era que se llamaba? Se me fue el nombre de la esposa de José. Era una egipcia. Y con esa mujer tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Y dice la Biblia que cuando Jacob, que era el abuelito, iba a morir en tierra de Egipto, porque acuérdense que cuando los hermanos de José llegaron, ¿verdad? Y José les dijo, ay, yo soy su hermano, ¿no? El que ustedes pensaron que habían matado, pero ustedes pensaron hacerme un mal, pero el Señor lo utilizó para bien, ¿no? Y les dice, pues, tráigame a mi papá, ¿no? Y manda los carros, ¿se acuerdan de esa historia? Los carros de Egipto a que vayan a buscar al ancianito Jacob, que ya casi no oía, no veía, pero el chiste es que los mandó a buscar, ¿sí? Ya estaba muy anciano, y entonces en su lecho de muerte en Egipto, Jacob pues manda a llamar a los nietos para darle la bendición, y le llevaron al mayorcito y al más chiquito. El mayor era Manasés y el más chiquito era Efraín. Pero el abuelito, cuando los iba a bendecir, en lugar de poner la mano derecha sobre Manasés, que era el mayor, recuerden que por la tradición judía, el mayor era al que se le daba la mejor bendición, pues, al mayor. Entonces, esa bendición le tocaba a Manasés, ¿sí? Pero el Señor dijo, el menor, Jacob hizo esto, cuando los iba a bendecir, le pusieron a los dos gemelitos, no, a los dos, no, no eran gemelos, perdón, a los dos muchachitos, y en lugar de hacer esto y bendecir al mayor, poniéndole la mano derecha, hizo esto y le dio la bendición, la mejor bendición se la dio a Efraín, ¿sí? Que era el más chiquito. Y entonces José le dice, no papá, te estás equivocando, ese no es, ¿no? Y él le dice, no, 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 no me estoy equivocando, ¿no? Sino que a mí el Señor ya me dijo que el menor va a ser más grande que el mayor. Efectivamente, la tribu de Efraín fue una de las más grandes de Israel, ¿sí? Entonces, y en tierra de Efraín, pusieron ellos, hicieron ellos un templo. Entonces, por eso cuando el Señor se refiere al reino del norte, también le llama Efraín, por esa historia de allá del Génesis, ¿sí? Bueno, y finalmente en Oseas del 12 al 14 dice advertencia a Efraín. Ajá, ya sabemos entonces que Efraín en el libro de Oseas, cada vez que se nos menciona Efraín, es el reino del norte. Uh-huh. Después seguimos con Abdías, ¿sí? Abdías también fue un profeta que profetizó durante el imperio asiria.
asirio. ¿Y contra quién profetizó Abdías? Que nada más es un solo capítulo, de hecho es media hojita. ¿Contra quién profetizó? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Edom, contra Edom. ¿Y quién era Edom? ¿Quién era Edom? ¿Quién era Edom? Edom era todos los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Jacob era bueno o era, Esaú era bueno o era malo? ¿Ah? Ajá. Pero era tremendo, no tenía temor de Dios. ¿Y por qué sabemos que Esaú no tenía temor de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre Esaú mucho antes de que sucedieran todas esas cosas? De que vendiera su primogenitura por un plato de lentejas, de que Jacob le robara la bendición. Dice la Biblia que a él le gustaban las mujeres paganas, ¿verdad? Y que estaba casado con mujeres de otras tribus. Ajá, entonces Esaú, pues no tenía temor de Dios, ¿sí? ¿Quién era el consen de la mamá y quién era el consen del papá? ¿Mm? De la mamá era Jacob y del papá Esaú, ¿sí? Entonces sucede lo mismo, ¿verdad? Recordemos la historia. Igual va a morir Isaac, dice la Biblia que ya estaba ancianito, medio ciego, medio sordo, ¿no? Ya ancianito, muy ancianito, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con con estos gemelitos? Estos sí eran gemelitos. Ellos desde el vientre ya se peleaban, ¿sí? Dice la Biblia que en el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú, que eran gemelos, ya se peleaban. Y el Señor le dio una palabra a Rebeca y le dijo, igual, el menor será más grande que el mayor, ¿sí? Nació Esaú, le pusieron Esaú porque era velludo, ¿sí? Eh, de hecho, esta palabra Edom viene como de la raíz hebrea de rojizo, ¿no? Entonces era como pelirrojo. Y Jacob salió agarrado del talón del hermano. Entonces a Jacob le pusieron Jacob porque Jacob significa usurpador. O sea, él quería salir primero, desde el vientre, ¿no? Y salió agarrado del talón del hermanito. Entonces ya cuando eran grandes, dice la historia, que un día Esaú venía de cazar, ¿verdad? Y que Jacob estaba haciendo su guisado de lentejas y llegó Esaú y le dijo, uy, qué rico huele, dame un plato de lentejas, ¿no? Y te doy mi primogenitura. Y pues hicieron trato y así quedó la cosa, ¿no? Posteriormente, cuando ya el papá va a morir, entonces le dice Rebeca, no, pues tú ponte unas pieles de animales y disfrázate como tu hermano, ¿sí? Y cuando tú llegues allá con tu papá, tú le vas a decir que eres Esaú y tú le vas a llevar el guiso que le está pidiendo. Así engañaron a Isaac y entonces Isaac, la bendición de Esaú, se la da a Jacob. Cuando Esaú se entera, obviamente que odia a muerte a su hermano. Dice, pues no solamente te robaste mi primogenitura, sino también mi bendición, ¿sí? Ya sabemos cuál fue la diferencia entre primogenitura y bendición, porque eso ya se los he explicado como sopotoscientas veces. ¿Cuál es la diferencia entre primogenitura y bendición?
¿Cuál es la diferencia, Jimé, entre primogenitura y bendición? ¿No? ¿No se acuerdan? La primogenitura era que el hijo mayor le tocaba más herencia, ¿sí? Eso decía la ley, pues sus leyes, ¿no? Sus costumbres de antes, de los judíos, que al mayor le tocaba más herencia, ¿sí? El doble de herencia que a todos los demás. Entonces, al perder Esaú la primogenitura, quiere decir que entonces a Jacob le iba a tocar más ganado, más tierra, más todo. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Y la bendición era la herencia del sacerdocio espiritual. Recordemos que en este momento de la historia, cómo era el gobierno en la tierra de Israel, era un gobierno por patriarcado, ¿sí? No había alcalde, ni gobernador, ni nada de eso. Eran patriarcas. Y los patriarcas eran los que gobernaban toda su tribu. Entonces, Abraham fue patriarca, luego Isaac fue patriarca y luego Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué no fue Abraham, Isaac y Esaú? Porque Esaú perdió esa bendición. Si Esaú no hubiera perdido la bendición, entonces nosotros no diríamos nuestros padres, ¿verdad? De la fe, Abraham, Isaac y Jacob, diríamos Abraham, Isaac y Esaú, ¿no? Pero Esaú perdió esa bendición. Al perder la bendición, quien hereda el liderazgo espiritual es, y el patriarcado, ¿sí? Sobre esa generación es Jacob. Entonces, a partir de allí hubo una enemistad a muerte, ¿no? Esaú quería matar a Jacob, ya todos conocemos la historia. Jacob se fue huyendo, la mamá lo mandó por allá lejos, por allá consiguió con quién casarse, le tocó trabajar 7 años por la fea, otros 7 años por la bonita, ¿sí? Se llenó de un chorrero de hijos, ¿no? 12 para ser más ciertos, ¿no? Entonces todo eso pasó con Jacob. Por su parte, Esaú estaba con el odio aquí, aquí atorado, ¿no? Atorado, ¿no? Y entonces, en este momento de la historia, viene el profeta Díaz y profetiza contra Edom, todos los descendientes de Saúl. ¿Y qué es lo que profetiza? Viene juicio contra ti. ¿Por qué? Porque le guardaste rencor eternamente a tu hermano. Por no perdonar a tu hermano. Viene juicio sobre tu vida. ¿Por qué? Porque ustedes son hermanitos, les dice el Señor. Entonces no puedes guardar rencor contra tu hermano. Y eso es lo que Abdías profetiza contra Edom. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Moisés iba a cruzar el desierto hacia la tierra prometida, iban a pasar por Edom. ¿Sí? Todos esos descendientes de Jacob. ¿Y Edom qué dijo? No, por aquí no pasas. Y eso que Moisés le dijo, esa historia está en el libro de Números. Moisés le dijo, oye, pero déjame pasar, yo te voy a pagar. Si mi gente se come, aunque sea, no sé, un vaso de agua de tus pozos, yo te lo voy a pagar. Y Edom dijo, no, señor, aquí somos enemigos, los odiamos y por aquí no pasan. Ujú. ¿Qué más hizo Edom contra Judá, que era su hermano? Cada vez que los enemigos invadían a Judá, Edom se alegraba. Se alegraba del mal de su hermano. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? Al final el Señor los destruyó y mandó a este profeta, Abdías, a profetizar en contra de Edom. Son 8:30. Entonces, Abdías nada más tiene un solo capítulo. El nombre Abdías significa adorador de Yahvé y sus escritos son uno de los pocos casos en los que Dios se dirige exclusivamente a otra cultura y no a Israel. ¿Sí se acuerdan de esa clase? ¿No se acuerdan? Ay, no, pero ustedes sí, mejor dicho.
Todas están en el YouTube, ¿eh? Todas están. En aquella época el pueblo de Edom se burlaba y acosaba al pueblo de Dios. Y Abdías profetiza contra ellos y les advierte de su inminente castigo. Durante esta época, Judá era muy vulnerable a las invasiones. Había sido atacada por los filisteos y también por los árabes. Es posible que Edom nunca haya invadido, pero se regocijaba cuando otros lo hacían. Ujú. Entonces, de eso trata el libro de Abdías, ¿sí? Luego, luego viene el profeta Joel. El profeta Joel también profetizó durante el imperio asirio. Nada más que el profeta Joel profetiza para Judá, ¿sí? Entonces, aquí ya vemos los tres primeros profetas que fueron Jonás, que profetizó contra Nínive, ¿sí? Luego Amós, que profetizó contra el reino del norte, ¿sí? Luego Amós, ¿sí? Luego Oseas, que profetizó contra el reino del norte. Eso no se les olvide, ¿eh? Y Jonás, Amós y Oseas eran contemporáneos. Ujú. Después viene Abdías. Abdías profetizó contra Edom. Y ahora viene Joel. Joel profetizó contra Judá, o sea, contra el reino del sur, ¿sí? Y así los vamos agrupando. Joel es el profeta del Antiguo Testamento que se le conoce como el profeta del Pentecostés, ¿sí? Él fue el que profetizó el derramamiento del Espíritu Santo. Ujú. En los postreros tiempos, ¿sí? Dice dice el libro de Joel, en los postreros días, ¿sí? Y habla sobre la llenura del Espíritu Santo, por eso se le conoce como el profeta del Pentecostés, porque cuando el día de Pentecostés, allá en Hechos, cuando Pedro da el discurso donde se convierten los 3000, allá en el templo de Salomón, ¿sí? En que ya había sido restaurado por Herodes, Pedro dice, ¿sí? Aquí se está cumpliendo las palabras del profeta Joel, ¿sí? Entonces, Joel solamente tiene 3 capítulos. Fue un profeta de Judá que predijo la destrucción de Jerusalén y otros acontecimientos futuristas, incluso para los estándares actuales. El libro se dirige a todas las generaciones, animando a todos a estar preparados para el día del Señor. Términos como la lluvia tardía y la oscuridad que se avecina provienen de sus textos que son utilizados por los cristianos para describir las tendencias actuales y futuras. En Joel, acuérdense ustedes que nos habla de una invasión de plaga de langostas. Cuando dimos esa clase les decía que esta plaga de langostas anuncia el juicio, ¿sí? La plaga de langostas representan a todos esos ejércitos babilonios que van a venir y van a invadir y van a destrozar todo. Y les decía, ¿no? Recuerdo que les decía yo en esa clase, porque las langostas cuando invaden destruyen todo, ¿eh? Son tremendas, ¿sí? Destruyen absolutamente todo las langostas. Entonces era como una ilustración, ¿no? Lo que Jonás quería decir. Así como vinieron las langostas y destruyen todo, todos los cultivos, toda la tierra, todo, así también va a venir un ejército que los va a invadir a ustedes y los va a destrozar, ¿eh? Entonces, este, en el capítulo 1 de Joel, pues profetiza precisamente eso, la plaga de las langostas, que básicamente ilustran al ejército invasor. En el capítulo 2
describe la llamada, el regreso, el día del Señor. Sí, de hecho, este capítulo 2 de Joel se parece mucho al Apocalipsis, ¿no? Porque nos habla de que todo va a quedar en tinieblas, la luna se va a convertir en sangre, etcétera. Y en el capítulo 3 de de Joel, pues también dice que al final el Señor va a bendecir a su pueblo. Recuerden ustedes que una característica de los profetas es que ellos anuncian juicio, pero también consuelo, ¿sí? Todos los profetas dicen, bueno, si viene un castigo, pero al remanente, ¿verdad? A los que permanezcan fieles, a los que se arrepientan, el Señor les va a dar esto, ¿no? Los consuela al mismo tiempo. Después vimos al profeta Isaías. El profeta Isaías también fue un profeta que profetizó contra el reino del sur, ¿sí? El profeta Isaías también profetizó contra el reino del sur y le conocemos como el profeta mesiánico. ¿Por qué, Jimé? ¿Por qué conocemos a Isaías como el profeta mesiánico? Porque es el profeta que más profecías tiene acerca de la vida de Jesús. De hecho, cuando lees el libro de Isaías te quedas asombrado porque imagínate cuántos siglos antes Isaías está hablando de un Jesús, de cómo iba a nacer, de quién iba a ser la mamá, ¿sí? De cómo iba a ser llamado, de cómo iba a sufrir en la cruz. Todo eso lo profetizó el profeta Isaías. Porque Isaías a lo largo de todo su libro habla de Jesús como si lo conociera, como si lo hubiera visto, ¿no? Como si le hubieran pasado así una película, ¿no? Y nos dice Isaías, y van a ser de una virgen, porque el niño nos es llamado y el principado sobre su hombro y será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sí, entonces todo eso lo profetiza Isaías, pero como así, como si le estuvieran pasando una película, ¿no? Y lo estuviera contando, ¿no? Y luego en el capítulo 53 Isaías nos dice, este, y, y este, este siervo sufriente, ¿verdad? Dice, molido, herido fue por nuestras rebeliones, su rostro fue desfigurado, ¿sí? No había hermosura en él y tantas cosas que nos dice Isaías, por eso es conocido como el profeta mesiánico, porque es el que más nos habla de Jesús. De hecho, a Isaías se le conoce como el quinto evangelio, precisamente porque es uno de los libros que más nos habla de Jesús. Y ya sabemos que en el Nuevo Testamento los 4 evangelios son los que nos hablan sobre la vida de Jesús. Entonces se le conoce a Isaías como el quinto evangelio, ¿sí? Por esa característica que tiene este libro. Aparte de esto, tiene otra característica especial Isaías y es que tiene 66 capítulos. ¿Y la Biblia tiene cuántos libros? 66 libros. Y precisamente del capítulo 1 al capítulo 39, Isaías habla sobre el juicio que viene para Judá. Y a partir del capítulo 40 hasta el 66, los últimos 27 libros nos hablan de la redención para el pueblo de Judá. Entonces, es como una mini Biblia. Porque del capítulo 1 al capítulo 39 es como si nos estuviera hablando del Antiguo Testamento que tiene 39 libros y a partir del capítulo 40 hasta el 66 es como si nos estuviera hablando del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces dice, Isaías fue un profeta que sirvió a 4 reyes de Judea. Es probable que encontrara la muerte como mártir durante el mandato del malvado rey Manasías y que fuera cortado por la mitad. Ya sabemos que Isaías, según la tradición judía, murió como aserrado, ¿sí? Dice la tradición judía que él iba huyendo del rey Manasés, que era un rey malvado, se metió en un tronco, ¿sí? Y el rey Manasés, como sabía que él estaba ahí, mandó a cortar al árbol a la mitad. Uh -huh.
Este, sus profecías contienen acontecimientos relativos a su época, así como al futuro, y predijeron a Jesucristo. De hecho, fíjense que existe la tumba de Isaías. Búsquenlo en el YouTube. Bueno, a mí me gusta mucho ver así como que esos documentales de de Tierra Santa y hay un lugar turístico donde se supone que fue que murió Isaías. Y ahí está así este, la tumba así encerrada, así como en una rejita y la gente va y todo. Y y yo me acuerdo que cuando dimos esa clase yo les decía que los judíos, eso se los dije, me acuerdo que se los expliqué, cómo interpretan los judíos Isaías capítulo 53, donde habla del siervo sufriente, porque pues a ellos se les cuestiona, ¿no? ¿Cómo es que ustedes no creen en Jesús después de la profecía de Isaías del capítulo 53 y que todas esas características que están ahí las padeció Jesucristo? ¿Cómo es que los judíos no creen que Jesús es el Mesías? ¿Y qué les dije? ¿Por qué no creen ellos? ¿Ah? ¿Qué es lo que piensan los judíos? ¿A qué se refiere el capítulo 53 de Isaías? Ellos dicen que el capítulo 53 de Isaías se refiere al pueblo de Israel cuando está en el sufrimiento por el exilio en Babilonia. Pues porque acuérdense que cuando entró Nabucodonosor con su ejército, pues también hubieron muertos, ¿sí? También hubo sequedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos dicen que Isaías 53 es una forma ilustrativa de cómo estaba el pueblo de Israel en el momento en que iba a ser en el que fue pues cautivado por Babilonia. Dice, los escritos de Isaías se centran en las consecuencias de los que han dado la espalda al Señor y en la restauración de Israel. Aunque los profetas posteriores citan a Isaías con frecuencia, sus escritos pueden ser a menudo difíciles de entender debido al uso del simbolismo y de su estilo literario. Entonces, Isaías del capítulo 1 al capítulo 39 habla de los pecados del reino. Del capítulo 40 al 55 habla de la restauración de Judá tras el exilio, ¿sí? O sea, regresando, porque es precisamente Isaías el que habla del rey Ciro, que es el rey persa que va a hacer el edicto donde los judíos van a poder regresar a su tierra, ¿sí? Isaías es el que profetiza eso. Y Isaías 56 al 66 habla del cielo nuevo y la tierra nueva. Después hablamos del profeta Miqueas, que también fue un profeta que profetizó para el reino del sur. Tiene solamente 7 capítulos el libro de Miqueas. Miqueas profetizó al mismo tiempo que Isaías y que Oseas durante los trágicos años que rodearon la invasión asiria de Israel. Las primeras profecías de Miqueas se refieren al juicio de los reinos de Israel y Judá por la idolatría. Sus profecías posteriores se refieren al futuro reino del que habla Jesús durante su ministerio. ¿Cuál fue, cuál es la profecía este, mesiánica de Miqueas? Y les explicaba en esa clase, por causa de esa profecía de Miqueas, llegaron los magos del oriente. Pero ¿cuál fue la profecía? No. ¿Cuál fue la profecía de Miqueas? Que el Mesías, ¿verdad? El rey de los judíos iba a nacer ¿dónde? En Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. No se les olvide. Profecía donde dice que Jesús nacería en Belén. ¿Sí? Entonces, Miqueas es contemporáneo con Isaías y también nos da una profecía mesiánica
que va a ser clave, ¿sí? Porque gracias a esta profecía mesiánica, ¿sí? Cuando llegan cuando la estrella de Belén, ¿no? La del pesebre, este, dirige a los pastores, ¿sí? Y, y la pueden visualizar también los magos de Oriente, pues ellos sabían, ¿verdad? Y decían, ¿dónde es que dicen, no, la profecía que van a ser el rey de los judíos? Ah, pues dice Miqueas que es en Belén, ¿no? Y allá van. Ujú. Ah, él profetiza donde iba a nacer Jesús. 5:2. Bueno, entonces, capítulo 1 de Miqueas, juicio a Israel. Capítulo 2, lista de los crímenes de Israel y denuncia a los líderes. Capítulo 3, esperanza en el futuro. Perdón, capítulo 4 al 5, esperanza en el futuro. Y capítulo 6 al 7, el juicio de Dios contra Israel e Israel volverá. Luego vimos al profeta Nahum. ¿Contra quién profetizó Nahum? ¿Contra quién? Fácil. Nínive, ¿sí? Recuerden ustedes que Dios le dio una oportunidad a Nínive cuando Jonás fue a profetizar. Pero Nínive se arrepintió y después volvió a caer otra vez en los mismos pecados, ¿sí? De hecho, fueron los asirios los que invadieron el reino del norte. Entonces, ahora ya les viene su castigo. Ahora el profeta Nahum dice, bueno, pues lo que no se cumplió, porque Dios en su misericordia les dio otra oportunidad cuando Jonás les profetizó que en 40 días los iba a destruir, ahora sí se va a cumplir, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Se inundaron, se inundaron, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa clase? Se inundaron, ¿sí? El Señor básicamente permitió, ¿verdad?, que los ejércitos enemigos abrieran las compuertas de los ríos y el mismo río devastó toda la ciudad. ¿Sí? Entonces, Nahum significa consuelo y Dios lo envía a profetizar durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Judá, cuando el rey Manasés permitía lo peor de la idolatría. Nahum se fija en la caída de la ciudad asiria de Nínive, donde el profeta Jonás había predicado el arrepentimiento unos 150 años antes. Esta vez el pueblo no se arrepiente y las profecías de Nahum sobre la destrucción de la ciudad se cumplen en el año 612 antes de Cristo. Entonces, en el capítulo 1 de Nahum, Dios lleva consuelo a Judá. ¿De qué manera lleva consuelo? Pues diciéndoles que él va a destruir a sus enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos que los estaban asediando ahora? La nación asiria. Del capítulo 2 al capítulo 3, el mismo profeta nos habla sobre la destrucción de Nínive, ¿sí? Luego hablamos del profeta Sofonías. Y ya a partir del profeta Nahum, son profetas que están profetizando durante el imperio babilonio, ¿sí? Ya no durante el imperio asirio, sino durante el imperio babilonio. Entonces seguimos con Sofonías. Ya vamos a acabar. Entonces, Sofonías tiene 3 capítulos y es conocido por sus 7 menciones del día del Señor, más menciones que cualquier otro profeta. ¿Qué les explicaba yo acerca del día del Señor? El día del Señor para algunos va a ser de gozo, pero para otros va a ser de juicio. ¿Sí? El día del Señor para algunos será de gozo, pero para los que transgredieron la ley de Dios será para juicio. O sea, a menudo el término se refiere al final de los tiempos, pero puede significar cualquier momento de la historia en el que Dios interviene personalmente para proteger a su pueblo.
Sofonías tiene una importancia inmediata para el pueblo, así como para las generaciones futuras. Sofonías 1 habla del mundo entero destruido. También hay muchas profecías ahí como apocalípticas. Sofonías 2 habla de la caída de las naciones. Tiene significados antiguos y futuros. Y Sofonías capítulo 3, Jerusalén sigue sin arrepentirse. Sin embargo, al final del capítulo 3 de Sofonías, el Señor habla de que siempre va a haber un remanente fiel al Señor, ¿sí? Entonces, por eso es que Sofonías dice que dice, el Señor se regocijará sobre ti con cánticos, callará de amor. Ajá, ese siempre lo leen los de la alabanza, pero es por eso. Ajá, es por eso, porque al final del capítulo 3 el Señor le da esa palabra al remanente fiel, porque siempre hay un remanente fiel, ¿sí? Sobre ese remanente fiel, dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor danza, ¿no? En medio de ellos, que el Señor se regocija en medio de ellos con cánticos, ¿sí? Luego el profeta Habacuc. ¿Qué significa Habacuc? Abrazo. ¿Sí? Y el profeta Habacuc solamente tiene también 3 capítulos. Era un profeta y este libro contiene una conversación entre él y el Señor cuando Habacuc está frustrado por la maldad del pueblo. Este libro nos enseña que incluso cuando sentimos que Dios no hace nada, Él siempre está con su pueblo y finalmente prevalecerá. ¿Cuál era el reclamo de Habacuc? Oye, Señor, los extranjeros nos invaden y y tú no estás haciendo nada. Finalmente, ¿verdad? El Señor le dice a Habacuc, mira Habacuc, va a venir Babilonia y los va a invadir. Y Habacuc inconforme le dice al Señor, Señor, pero ¿por qué no? ¿Por qué tienes que mandar juicio a tu pueblo a través de una nación que es más pagana que nosotros? O sea, ¿cómo tú vas a usar a Babilonia para traerle juicio a Judá? Le dice Habacuc al Señor. Y Dios le dice, sí, Habacuc, no, después de tanto silencio, pero Habacuc estaba inconforme, ¿no? Y el Señor le dice a Habacuc, sí, Habacuc, y va a haber hambre, y va a haber muerte, y va a haber de todo. Pero finalmente Habacuc entiende que Dios es soberano, ¿sí? Que Dios es soberano y Dios envía juicio de la manera que a él mejor le parezca. Pero Habacuc dice, bueno, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y dice, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las majadas no den mantenimiento, aunque las ovejas sean sacadas de los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Él es mi fortaleza. Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar, ¿no? Entonces, al final Habacuc dice, bueno, Señor, en la riqueza, en la pobreza, yo te seré fiel, ¿no? Y pues el último que vimos fue Jeremías, ¿sí? Jeremías tiene 52 capítulos, es el profeta llorón, es uno de los pocos profetas que advirtió al pueblo de la inminente catástrofe y pudo vivir los acontecimientos mientras se desarrollaban. Ya sabemos que Jeremías fue un profeta presílico, pero al mismo tiempo exílico porque él vivió todo cuanto se profetizó. Que Babilonia iba a venir, que Babilonia los iba a invadir, que los reyes les iban a sacar los ojos, que se los iban a... Todo eso, Jeremías lo vivió, ¿no? Lo vio de primera mano. Dice, durante más de 40 años Jeremías habló con una nación rebelde que se negaba a cambiar sus costumbres a pesar de las muchas advertencias y como resultado
se encontró con el juicio de Dios. Entonces, Jeremías 1 al 10, Jeremías enumera los pecados graves de Judá. Jeremías 11 al 28 explica el juicio contra Judá. Ya sabemos que el juicio era, se van a ir 70 años cautivos para Babilonia. Ese era el juicio. Jeremías fue quien dijo que eran justo 70 años los que se iban a ir, ¿sí? Jeremías 29 al 39, esperanza y salvación. Jeremías es abusado. Jeremías fue perseguido durante todo su ministerio. Sí, ya sabemos que lo echaron en una cisterna, lo encarcelaron, lo golpearon, siempre. Jeremías 40 al 52, la gente se niega a escuchar al profeta de Dios y pasa lo que tenía que pasar. ¿Sí? Llegó Babilonia y los invadió. Y finalmente el libro de las lamentaciones, que lo vimos el miércoles pasado, que tiene cinco capítulos, y pues básicamente es el lloro, el duelo, la tristeza que tiene Jeremías al ver la condición en la que quedó Judá. Después de tantas advertencias, no escucharon al Señor. Escrito por Jeremías, el libro de lamentaciones muestra su dolor por la destrucción de Jerusalén y la maldad del pueblo después de haber advertido y profetizado el acontecimiento durante más de 40 años. Jeremías se lamenta de la ruina y el cautiverio de Judá. Escribe una serie de poemas que expresan tanto la opinión de Dios como sus propios sentimientos que están estrechamente alineados. En el capítulo 1, Jeremías llora a la antigua ciudad hermosa de Jerusalén. En el capítulo 2, Dios expresa su enojo. En el capítulo 3 al 4, las profundidades de la tristeza, el sumum de la fe, de la esperanza y de la fe. Y en el capítulo 5, más imágenes y la esperanza en Dios. Entonces, el próximo miércoles, si el Señor nos presta la vida, empezamos con los profetas del exilio, Ezequiel y Daniel. Vamos a orar. ¿Les gustó el resumen? Súper, hiper, mega resumen. Desde enero hasta, de todo lo que hemos visto desde enero hasta julio.